Buenas noches y bienvenidos, miembros de la Institución Educativa Comercial del Norte, padres de familia, estudiantes, docentes, directivos. Para todos un cordial saludo. Un saludo también muy especial para las personas que nos siguen, se conectan con nosotros semanalmente y participan en este espacio para conversar, compartir y revivir momentos significativos de la historia de nuestra institución en el marco de la celebración de sus 40 años de funcionamiento. 40 años aportando la formación de la niñez, juventud payanesa y caucana. Esta noche es especialmente significativa para nosotros como institución, pues hace 18 años, el 6 de agosto de 2003, se oficializó la fusión de los establecimientos educativos denominados para ese momento escuelas, la Escuela Mixta La Paz, la Escuela Urbanización Toes, la Escuela Francisco José Chaus Ferrer La Rejoya y Villanueva, con la Institución Educativa Comercial del Norte. Desde ese momento formamos entonces una sola familia con la meta común de brindar una educación de calidad. En esta ocasión vamos a tener el primer conversatorio de la sede de La Paz. Vamos a compartir relatos, recuerdos y vivencias con nuestros invitados especiales, Jesús Gualguán, Cindy Geraldine y Kevin Stevens Ipia Guzmán. Le damos la bienvenida y les agradecemos su disposición para acompañarnos en esta celebración y compartir con nosotros todos sus recuerdos y anécdotas de esa época de nuestra sede. Para dar inicio a este conversatorio, le doy la bienvenida al señor rector de la institución, Magíster Edgar Gregorio Meneses Moncada. Señor rector. Buenas noches. Para nosotros es motivo de honor tener este conversatorio de los 40 años de la Institución Educativa Comercial del Norte, sede La Paz, haciendo parte de ese lema: pasado para actualizar, presente para transformar, futuro para construir. Este conversatorio se ha titulado Historias de sedes, relatos, recuerdos y vivencias de la sede La Paz. Un saludo desde la dirección a nuestros invitados de hoy, al profesor Jesús Elvio Gualguán Luna, quien hace parte hoy de nuestra institución en la sede principal, pero que también conoce mucho de lo que fue la conformación, la historia de la sede La Paz. Por supuesto, a dos estudiantes de la anterior Escuela Mixta La Paz. La física Cindy Geraldine Ipia Guzmán y su hermano, astrónomo Kevin Stevens Ipia Guzmán. Para nosotros es un honor saber los desarrollos que nuestros estudiantes de la Escuela Mixta La Paz han tenido a lo largo de su formación, esos ideales que de pronto los maestros de primaria les lograron transmitir y cómo se han ido fortaleciendo para lo que hoy son. Lógicamente que la historia de la sede La Paz está muy ligada a la construcción del barrio La Paz. Haciendo historia, el barrio La Paz se genera prácticamente en el año de 1985. Fue un barrio piloto de post-terremoto. En ese tiempo fue una obra muy importante del gobierno del presidente Belisario Betancur. Y importante mirar cómo desde la educación se le ha ido aportando al desarrollo de nuestros niños, de nuestros jóvenes y por consiguiente de nuestra comunidad. Entonces reitero mi bienvenida a este espacio. Tiene Gisela la palabra para hacer la presentación de nuestro primer invitado. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras de apertura y sí, pues para nosotros muy grato estar compartiendo en este espacio esta noche. Sobre todo, llevo poco tiempo en la sede y me parece súper interesante hacer este recorrido por la historia para conocer nuestras raíces. Entonces, a continuación, le vamos a dar la bienvenida al especialista Jesús Elvio Gualguán Luna, quien conoce de primera mano este proceso. Jesús es maestro bachiller, licenciado en educación básica, especialista en educación ambiental, ha realizado 2 diplomados en el convenio CONACET-SENA, se ha desempeñado como docente, directivo docente, jefe de núcleo de Popayán, es exdirectivo de Asoinca, es directivo social, cuenta con 42 años de experiencia como educador. Actualmente se desempeña en el nivel de básica primaria en la sede principal de nuestra institución. Profe Jesús, bienvenido.
Gracias, profe Gisela. Buenas noches. Pues también es como recordar la historia del trabajo que se hizo. Por allá en el año de 2002 hice parte como director de núcleo y nos llegó un programa de la UNICEF cofinanciado con el departamento, porque aún en el 2002 Popayán hacía parte del departamento del Cauca en cuanto administrativamente hablando de educación. Nos llegó un proyecto muy bonito que se llamaba la Escuela Amiga de los Niños y las Niñas. Y también tenía componentes como los derechos de los niños, como la escuela a la altura de los niños. Y todo este proyecto de la UNICEF llegó para que nosotros los direccionáramos hacia comunidades donde tuvieran riesgo de drogadicción y de prostitución. Entonces, el señor secretario de Educación del momento, Hermes Hidrobo, me dio la responsabilidad de acompañar este proyecto y también para direccionar a dos escuelas que fue Galán 1, que queda sobre la calle 14 en el Alfonso López, y la de La Paz. Se comenzaron con capacitaciones a cargo de la Universidad del Valle, fueron ellos quienes contrataron con la UNICEF, entonces ellos hicieron la capacitación a los docentes con las nuevas metodologías, con los derechos de los niños, o sea, ya pasaron los estudiantes a ser los sujetos del proceso educativo. Hicimos capacitaciones en el municipio de Popayán en varios sitios, pues porque ellos, los que nos dirigían esa capacitación, buscaban sitios para que las inducciones de los docentes fueran como más reales y nos permitieran reflexionar sobre el qué hacer dentro de este complejo situación que se vivía, que era la drogadicción y muchas causas para la prostitución. También la Universidad del Valle trabajó con los estudiantes, o sea, de cada curso se sacaron representantes de los cursos, ya no éramos primaria, ya en esa época, en el 2003, ya se estaba trabajando hasta noveno, hasta pues la básica, digámoslo así. Y también pues estos muchachos comenzaron a participar como actores de sus propios procesos educativos y con los padres de familia. Esos componentes nos llevaron a nosotros como que a direccionar qué era lo que queríamos con la escuela. Ya en el 2003, cuando se entrega la educación al municipio de Popayán, pues yo me veo en la obligación de renunciar a la dirección de núcleo y trasladarme como docente de la Escuela de La Paz. Yo llegué como docente y luego posteriormente se presentaron dificultades y terminé como docente y como coordinador encargado unos meses. Terminamos en el 2003 la capacitación, nos pusieron a soñar y eso es lo que, pues, me da mucha nostalgia ir a esa escuela porque el proyecto era bonito. Era un proyecto piloto de derechos de los niños y como tal, los niños, los padres y los docentes comenzamos a soñar. Hicimos el diseño de la escuela que queríamos. Los estudiantes hicieron talleres, dibujaron, los estudiantes soñaron, igual los padres de familia, igual los docentes. Todo esto se materializó en un proyecto que se desarrolló todas las bases arquitectónicas, estudio de suelos, absolutamente todo. La UNICEF regalaba en ese tiempo, nos donaba en ese tiempo a nosotros 3 pesos si el municipio cofinanciaba 1 peso. Si no se hubiera entregado la educación al municipio de Popayán, el departamento sí tenía esa financiación. Es más, el actual restaurante escolar fue hecho por la administración departamental de la época en el contenido de ese proyecto. Por eso, ese restaurante no es como los demás restaurantes. Los demás restaurantes universales, que se llama el modelo universal, pues ya saben cómo son, ¿no? Acá se lo hizo de acuerdo a lo que los niños querían, como lo querían, y por eso ese restaurante es diferente. Es muy diferente. A mí me place y reconozco en los profesores que ese mobiliario de esa época, del 2003, aún se conserve, aún sirva. Eso da mucho sentido de pertenencia.
Resulta que nosotros creo que nos equivocamos, digo nosotros, los padres de familia y los profesores, porque no encontramos un padrino que ese proyecto en la alcaldía de Popayán, el alcalde de la época no lo creyera, no lo financiara y solamente tenía que colocar 100 millones. El resto lo colocaba UNICEF, el resto. Y ese colegio era como luego se desarrollaron hace unos 4 o 5 años los famosos megacolegios. Era un colegio con rampas para el segundo piso, los baños a la altura de los niños, es decir, transición tenía su área y tenía sus baños a la altura de los niños de transición, igual primero, segundo, y tenía unas connotaciones que los niños habían logrado plasmar. Por ejemplo, era un sueño tener un laboratorio de idiomas, entonces ahí estaba contemplado y la dotación también estaba contemplada. Igual el laboratorio de ciencias, es decir, nosotros soñamos, soñamos y soñamos. Pero nos despertó la administración municipal cuando no nos quiso financiar, no nos creyó. La UNICEF vino la Universidad del Valle y no hubo una sola razón de todas las que se argumentaron para que se hiciera ese gran establecimiento que no iba a albergar muchos más estudiantes, sino que iba a mejorar la calidad de la educación con las nuevas tecnologías que se iban a crear ahí, que se iban a implementar, y que también era una escuela modelo y que nosotros soñábamos con ser institución educativa por ser piloto de derechos. Y nosotros mismos, los profesores, nos pusimos a buscar con qué otra nos podíamos asociar para tener esa belleza de institución educativa basada en los derechos de los niños y las niñas, la escuela a la altura de ellos. De las cosas que recuerdo y aún practico son los consejos que nos daban para trabajar la disciplina en los salones. El profesor, director del grupo, debía trabajar con ellos, lo de derechos, mirar los liderazgos, y se seleccionaban por medio de la votación al equipo que iba a ser de convivencia. Las anomalías de convivencia que se presentaban las manejaban ellos entre pares. ¿Sí? Entonces el director de grupo no sabía, ellos se reunían, tomaban decisiones, hacían compromisos y los problemas de convivencia pasaban si esa estancia de los pares no funcionaba. Y para nosotros era sorprendente cómo hacía más efecto hablar entre ellos que la autoridad del maestro. Entonces fuimos sacando conclusiones que el ambiente del aula debía cambiar y que el docente no era un actor, era otro sujeto más del proceso de formación. Y así sucedieron cosas bonitas, es decir, cosas que a uno lo llenaban porque cambiamos mucho. Por ejemplo, personalmente yo, esas capacitaciones, ese proceso de formación, me llevó a presentar esa experiencia a un encuentro en Cali, financiado por la Universidad del Valle. Yo participé en eventos del agua que organizaba la Universidad del Valle y me llevaban a presentar el proyecto hasta donde íbamos, porque ellos y nosotros también soñábamos que Popayán iba a tener un proyecto en derechos de los niños y las niñas que iba a permitir que muchas otras instituciones se permearan y que fuéramos cambiando el proceso educativo y que la actitud de los docentes dentro del aula le permitiera a los niños el conocimiento a través de los afectos. No de la autoridad, sino de los afectos, de que fuéramos capaces de convencer a los niños que la formación era importante para entre todos y todas cambiar muchos aspectos como son las dificultades sociales que tenemos hoy. Eso lastimosamente pues fracasó como proyecto, pero no fracasamos nosotros como personas. Nosotros como docentes comenzamos a salir, yo salí en el 2006, me fui a otra institución educativa, pero allá también pude hacer en la práctica lo que aprendí en ese proyecto de la escuela amiga de los niños y las niñas. Fueron años bonitos, el ambiente humano, digámoslo así, el respaldo en el trabajo era único, éramos amigos los docentes, teníamos muchas relaciones que hasta hoy son bonitas porque se conservan con los recuerdos, y el ambiente humano entre los estudiantes, entre los padres de familia, era diferente. Una reunión con ellos era como que, bueno, vamos a ver
qué han avanzado sus hijos, vamos a ver qué hemos sido capaces de hacer los profesores y ustedes como familia. Y entonces hacían reuniones con ellos muy periódicas, mucho seguimiento, tanto a su convivencia como a su rendimiento. Por eso los niveles de mortalidad eran mínimos, no porque había facilismo, sino porque había compromiso de las familias, porque había compromiso de los estudiantes y porque ellos direccionaban muchas cosas. Yo me he encontrado con sorpresas bonitas de que hay colegas, o sea, de esa época ya hay profesionales que son docentes, hay profesionales en muchas áreas y nos hemos encontrado, nos hemos saludado y siempre recuerdan esa etapa porque fue significativa por el cambio que se dio. De todas maneras, ese proceso, pues hoy yo reconozco, pues a pesar de que hace, ¿qué?, 5 años llegué nuevamente a Comercial del Norte, pero siempre estuve pendiente de la sede de La Paz. Hay unos amores ahí muy grandes porque había muchas esperanzas. Yo venía de tener todo un proceso comunitario en otra parte donde trabajé con la comunidad, con los estudiantes, construimos un colegio porque no había. Entonces yo decía mi segunda experiencia, pero acá era construirlo desde las ideas, porque quienes lo iban a hacer eran otras personas, otros actores. Entonces, pues, bonita experiencia, bonitos momentos, cosas muy significativas para la vida de estos 42 años que ya llevo en la docencia. He trabajado en municipios como Florencia, como Sucre y Popayán. En Popayán tuve una experiencia también en un nocturno, en el liceo nocturno, y posteriormente pues ya pasé a La Paz, luego a San Camilo y ahora nuevamente regreso a Comercial del Norte, pero la sede principal. Y siempre hago que el ambiente del aula donde me corresponde trabajar parta del respeto de los derechos de los niños y las niñas. Eso me marcó y busco que los ambientes de aprendizaje sean muy afectivos para que los niños nos vean en nosotros personas que estamos facilitando el conocimiento y no como poseedores del conocimiento. Y eso también te marca, porque a la larga nosotros solamente hacemos es facilitar, y si le ponemos amor a esto, podemos enamorar a muchos niños y a muchas niñas de que la única manera de transformar sociedades es a través de la educación. Muchas gracias. Profe Jesús, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos esos recuerdos, esas memorias. Yo creo, y al escucharte hablar, creo que ese proyecto ha trascendido, dejó sembradas sus raíces, porque sí identifico en la sede, en la propuesta, en el equipo docente con el que trabajamos, ese centrarse en la afectividad, en el respeto a los derechos de los niños y de las niñas, en el ambiente humano que hay en el equipo docente de la sede. Así me recibieron y así me he sentido todo el tiempo que he estado trabajando. Creo que también allí hay un cuidado muy importante con las cosas y sí, en el equipo docente uno escucha a veces esas expresiones. Esto lo tenemos de la época en la que trabajamos con el proyecto Escuela Amigos de los Niños y de las Niñas. Entonces creo que aunque el proyecto no se desarrolló como estaba planteado, sí dejó unas bases sentadas que para nosotros son muy importantes y que continúan y han trascendido. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir tan maravillosos recuerdos. Gracias a ustedes. Bueno, como les contábamos, tenemos también en esta noche la presencia de unos exalumnos que forman parte de una familia que también estuvo en los primeros años de la sede, y vamos a conocer ahora un poco sus percepciones, sus historias y sus memorias también de ese momento. Vamos a saludar a Cindy Geraldine Ipia Guzmán. Cindy es física, egresada de la Universidad de Antioquia, tiene experiencia en asesoría en proyectos en matemáticas, física y en proyectos relacionados con energías renovables, específicamente con paneles solares. Dichos proyectos los ha trabajado bajo la coordinación de la Universidad de Antioquia. Cindy se ha desempeñado como asesora académica en los niveles de educación secundaria y educación superior en la enseñanza de las ciencias exactas. Aunque ella finalizó los estudios de secundaria en la institución educativa Gabriela Mistral, estuvo en la primaria y durante esta época tan maravillosa que nos cuenta el profe Jesús Gualguán en la sede que se llamaba anteriormente Escuela Mixta La Paz. Entonces, bienvenida, Cindy. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, si ya me hicieron una pequeña presentación, yo fui a estudiar en la Escuela La Paz. Yo soy la segunda de 5 hermanos. Nosotros todos 5 estudiamos en la escuela, se llamaba Escuela Urbana Mixta La Paz, pues es de lo que me acuerdo, ¿cierto? Con respecto a lo que comentaba el profe Chucho, él fue profesor mío el último año, no creo que se acuerde, porque ya en ese tiempo no existía lo que era el bachillerato, entonces nos tocaba solamente estudiar pues de primero a quinto y el prekinder, y de ahí ya a quinto nos tocaba ya buscar otro colegio. En el caso mío y de todos mis hermanos pasamos a la institución educativa Gabriela Mistral. Cuando fui parte de la escuela yo estudié desde el grado segundo hasta el grado quinto. Cuando fui parte de la escuela, lo que más recuerdo era que, por ejemplo, no estaba todavía. En los años que yo estuve el proceso de construcción del aula múltiple y 2 salones. Obviamente como tal no me acuerdo del proyecto que habla el profe, pues porque uno era estudiante y uno era muy pequeño, ¿cierto? Entonces, pues no, pero sí hice parte como de lo del restaurante que él nombraba. Sí me acuerdo que nosotros con mis hermanos todos éramos parte del restaurante, pues asistíamos como tal al restaurante. Además de eso, unas experiencias muy bonitas que brindaba la escuela era que habían profesores que se tomaban como la iniciativa de hacer proyectos en las tardes como teatro, danza. Me acuerdo mucho de la profesora María del Carmen, que con ella, pues la verdad yo sí no soy muy buena para la parte de artes y ella sí. Entonces antes tengo como esa frustración de que nunca pude desarrollar esa parte artística, que la profesora María del Carmen Cisneros siempre la dictó. También tengo recuerdos de los profesores que estuvieron conmigo y con mis hermanos, que fue con la profesora Nelly, que recuerdo que la que me perfeccionó la lectura fue ella, la profesora Liliana, la profesora Elsa, la profesora Estela. Entonces, o sea, todo, y no solamente yo, sino que mis otros hermanos también, pues está ahora mi hermano Kevin y mis otros hermanos, mi hermano mayor, que es Brian, y mis 2 hermanos menores, María del Mar y Camilo, y todos hicimos parte de ese proceso hasta el grado quinto, por lo que les comento. Bueno, yo tuve demasiadas buenas bases porque a raíz de que salí de la escuela, pues pasamos al colegio Gabriela Mistral, en el cual yo pues salí egresada, de ahí hice todo mi bachillerato ahí. Me fue muy bien afortunadamente porque pues nosotros pues éramos una familia común y corriente, entonces obviamente mis papás me iban a tener la posibilidad de que estudiáramos en una universidad privada, y más que éramos tantos, pues somos. Entonces pasé primero a la Universidad del Cauca a estudiar ingeniería física, hice algunos semestres ahí, pero a raíz de que mis hermanos se fueron a vivir a Medellín y a estudiar allá, pues vi la oportunidad que yo en realidad quería en sí estudiar, era física pura, y me fui a estudiar allá a la Universidad de Antioquia, la cual me brindó demasiadas oportunidades porque también gracias a la Universidad de Antioquia tuve la oportunidad de estar en México haciendo una pasantía de investigación. Ya cuando pues ya me egresé, ya egresé, perdón, de la universidad como tal, entonces estoy a raíz de la pandemia, que la pandemia nos cambió la vida a todos, vine y estoy acá en Popayán también estableciendo una parte de todo lo que tiene que ver con energías renovables, empezando un emprendimiento de energías renovables con energía solar. Uno, porque en Popayán pues vemos que pues no hay eso, ¿cierto? Entonces uno que tuvo la oportunidad de estar en otras ciudades, en otros países, entonces llegar aquí como a traer eso, ¿no? Ir a aprender a otro lado y venir acá a enseñarlo a los nuestros. Y otra cosa también muy importante es el hecho de cómo a uno le daban la importancia siendo mujer o siendo niña. Porque de por sí a mí todo el tiempo me ha gustado cosas que como que no es muy común en una mujer, ¿cierto? Y entre ellas una anécdota aquí que me acordé, qué pena pues que cambié el tema así tan bruscamente, del profe Chucho, no sé, yo creo que él no se acuerda, pero fue cuando empezamos a jugar fútbol en la escuela. Entonces él nos incitaba, pues o sea, nos apoyaba en que sí, que jugáramos y éramos un grupo de niñas. Y entonces pues a raíz de eso, que pasó de la escuela y pasé al colegio, seguí con la misma cuestión. Entonces si yo seguí metida por el lado donde la mujer pues tiene poco protagonismo, entonces me fui por un lado de una carrera también que es muy difícil, o es muy escaso, el porcentaje de mujeres es muy poquito, con decir así que
cuando yo me gradué, era la única mujer que me gradué, y el resto eran todos compañeros hombres. Entonces, eso también me lo enseñó la escuela. Eso también o sea, como que te apropian y te dan como no solamente el conocimiento académico, sino un conocimiento de vida que te ayuda a tener como más coraje y más fuerza para enfrentarte a ciertas situaciones que no es común ver y ya, entonces afortunadamente pues me ha ido muy bien, tanto a mí como a mis hermanos, porque como comento, la formación no fue solo mía, sino de mis 5 hermanos y pues muy orgullosa digo, todos, bueno, el menor falta, pero ya va a acabar, somos profesionales, mi hermano mayor es ingeniero forestal, sigo yo que soy física pura, sigue mi tercer hermano que es Kevin, pues que ahorita se presenta que es astrónomo, sigue mi hermana María del Mar, que yo creo que la profesora Estela se acuerda muy, ella es economista, trabaja, ellos están ya todos, pues viven en Medellín, y mi hermano menor que está terminando su carrera en licenciatura en física y matemáticas. Entonces, y todos fuimos formados en la Escuela Urbana Mixta La Paz. Entonces, a la escuela y pues al Gabriela le tenemos demasiado agradecimiento porque lo que somos se lo debemos ese, como tal a la institución y a los profesores que hicieron parte de nuestra formación. Entonces, nada, era comentar como ese muy resumido los recuerdos que se tiene de la escuela y lo que la escuela generó en nosotros, en nuestra familia como tal. Muchas gracias por la invitación. Cindy, a ti mil gracias por haber acogido nuestra invitación, por estarnos acompañando en esta noche y contando tan maravillosas experiencias que yo creo que el profe Jesús tal vez se le aguaron los ojos, a mí como que se me alcanzaron ahí también un poquito a encharcar, porque creo que no hay orgullo más grande para unos docentes o para cuando se ejerce esta profesión que escucharan los exalumnos esas palabras tan bonitas con tanto amor, con ese reconocimiento por el proceso que han llevado y con ver que efectivamente lo que se hizo y lo que se sembró, pues redundó en esos frutos tan lindos que tú estás compartiendo con nosotros. Me gusta mucho cómo tú presentas el tema del enfoque del respeto al género y a que se puede ser lo que se quiera ser independientemente que seamos mujeres o que seamos hombres y que eso sea fruto de la escuela. Me llena de un orgullo muy grande de formar parte de este equipo. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y por estar este rato con nosotros. Y como dice Cindy, entonces voy a presentar ahora a su hermano. No, un gusto tenerte y escucharte y conocerte. Bueno, entonces voy a presentar ahora a Kevin Stevens Ipia Guzmán. Kevin es astrónomo, egresado de la Universidad de Antioquia, donde además fue investigador en el área de cuerpos celestes menores. Tiene experiencia en cátedra académica sobre astronomía, física y matemáticas. Ha participado en eventos de índole divulgativa y académica sobre ciencia y didáctica. Actualmente se desempeña como asesor académico y docente ocasional en preparación para alumnos para el ingreso a la educación superior. Kevin también finalizó sus estudios en la institución educativa Gabriela Mistral, pero fue estudiante de la sede de La Paz en los años 2000 a 2004. Bienvenido, Kevin. Muy buenas noches para todos, cordial saludo. Muchas gracias a ti, Turia, Gisela, por la presentación. Muy grato por esta invitación. Bueno, haciéndole un resumen así rápido de lo que ya se ha comentado, también haciendo un poco de memoria, porque pues es difícil recordar absolutamente todas las cosas y siendo tan pequeña, ¿no? Pero bueno, de lo que así más recuerdo, básicamente, pues yo comencé en el año 2000 a estudiar en la escuela, pues súper pequeño, pero me acuerdo que yo, por ejemplo, estudiaba en jornadas de la tarde, ¿no? Entonces era chistoso porque ahorita haciendo memoria, la escuela no tenía, por ejemplo, eran creo que dos bloques de salones, si no estoy mal, y no estaban enrejados. Y así como lo mencionaba ahorita el profesor Jesús, creo que ya se comenzó a hacer un proyecto un poco más desarrollado, la escuela se comenzó ya a enrejar, creo que había mucha participación de los padres de familia, e incluso también cuando llegó lo del restaurante escolar, había madres de familia que participaban dentro del restaurante, ¿no?
que contribuían pues para los alimentos de los niños, ¿no? Para mí fue muy grato porque pues conocí profesores demasiado buenos que sentaron bases muy fuertes en mí pues, y en mis hermanos, y fue una cosa que básicamente contribuyó, fue como que si hubieran sembrado una semillita, y ya ahorita se ven la cosecha de profesionales pues que ya ahorita están ejerciendo sus carreras, o bien llevando pues también o transmitiendo ese mensaje de ciencia y de conocimiento y de respeto y de valores para todas las personas pues que uno educa, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, había una profesora que era muy así, muy estricta, pero que de esa forma de enseñar uno aprendió demasiado, que era la profesora Nanelli. Ella me dio tercero. La profesora Elisa, por ejemplo, era un amor, eso sí, era súper chévere porque era muy así, lo acompañaba a uno en cuanto al proceso de aprendizaje. Y también estaba la profesora Estela, la profesora de español, que ella también era súper estricta, y curiosamente años después fue que me di cuenta de que ella era hermana de otro profesor que me la encontré en el Gabriela Mistral, que es Luis Londoño, y él pues era profesor de física, y con él fue que tuvimos muchas conversaciones pues realmente de estos temas, y yo desde pequeño tuve como ese sueño de querer estudiar astronomía, ¿no? Como esa curiosidad que traían los astros y toda esa cuestión. O sea, realmente nunca generé un conocimiento autodidacta, sino que lo que hice fue querer llenar y saciar esa curiosidad, ¿no? Por los astros y por todo lo que había más allá de nuestro firmamento, ¿no? Y con el profesor Luilo, como cariñosamente le decíamos, pues tuvimos muchas conversaciones, ¿no? Y me vine a dar cuenta de que él era hermano de la profesora Estela, pues, y precisamente los dos guardaban un carácter muy fuerte, pero era ese carácter que todos necesitamos a veces como para aprender, ¿no? Para desarrollar ese aprendizaje. Y también me acuerdo de la directora, si no estoy mal, que era la profesora Luz Marina, que creo que estuvo hasta el 2000, cuando yo creo que salí ya y me gradué de primaria. Hasta ahí fue que no supe más después, porque nosotros nosotros vivíamos en el barrio La Paz, luego en Villa del Norte, luego en Matamoros, y luego ya nos retiramos un poco más lejos de La Paz. Entonces fue como una desconexión que hicimos, pero pues que fue un poco difícil, ¿no? Y saber pues que gracias a la escuela pues se generaron tantos, o sea, se comenzaron a colocar los cimientos de unas bases que al final pues resultaron siendo muy buenas, ¿no? Después de ahí pues nos fuimos a estudiar, debido a que el bachillerato creo que estaba en el Comercial del Norte, que era un poco más retirado, entonces decidimos más bien estudiar en el Gabriela Mistral. Yo terminé mi bachillerato en el 2010, me fue súper bien porque pues terminé como mejor bachiller. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de participar por el colegio como en las Olimpiadas de Matemáticas en el 2008 y poder trasladarme hasta la ciudad de Cali. Después de ahí ya tuve la oportunidad de comenzar a estudiar y desempeñarme como en la carrera de astronomía, y pues gracias al empeño y al esfuerzo, pues porque fue una carrera demasiado difícil. O sea, literalmente me estrellé contra la vida porque eran números, era física, y era una cuestión que pues yo la había pintado muy platónica, por decirlo así, pero fue fuerte, ¿no? El estrellón contra toda esa cantidad de procesos académicos, ¿no? Afortunadamente saqué la carrera en el 2019 y bueno, y me di a la tarea pues de decir pues cómo le voy a dar esa oportunidad a la sociedad, ¿no? Entonces comencé a hacer divulgación, y ahorita actualmente tengo una cuenta de divulgación donde mezclo poesía con astronomía, y es muy chévere porque hacemos esa forma de ciencia, ¿no? Una forma de mezclar arte con ciencia, y la cual se llama Astrocuentos Bien Contados, para que si alguno desea, pues para que nos puedan seguir, ¿no? Y ahí colocamos efemérides, colocamos historias y toda esta cuestión. Bueno, pero volviendo al tema de la escuela, pues es muy grato recordar todas estas anécdotas. Una de ellas que ahora me recuerdo que caí en cuenta que el profesor Jesús mencionaba era lo de UNICEF. O sea, hubo una época en la que
de hecho regalaron unos maletines como azules, si no estoy mal, que era de UNICEF, y unos cuadernos y unos útiles. Creo que es como de esas cosas así pequeñas que yo me acuerdo que son esos regalos que uno al final de cuentas los utiliza, pero son esos detalles súper pequeños que después te marcan y te quedan como en la memoria, ¿no? Y también con respecto a los campeonatos también, que ahora sí que caigo en cuenta, me acuerdo que el profesor Jesús armaba campeonatos de fútbol, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Y era muy divertido porque pues había una parte en el colegio donde era un espacio como tal, no fue una cancha así pues profesional, pero sí fue genial. Y también estuve en ese proceso donde a la escuela la comenzaron a transformar, ya de ser esos 2 bloquecitos que mencionaba, también la pintaron, le colocaron las rejas, crearon el aula máxima. De hecho, si no estoy mal, me acuerdo que el último año que estuve, creo que tuvimos la grata visita de ya el fallecido alcalde Felipe Fabián Orozco, que él recientemente falleció, pues que en paz descanse, pero él estuvo visitando la institución y creo que cimentó también algunas bases para que se generaran nuevas aulas, ¿no? Y eso fue como el recorrido que a lo largo de la escuela pues hicimos y pues hay muchas anécdotas más que también es grato recordar que pues hacen parte del aprendizaje y del anecdotario pues de nuestra familia y es bueno, y también felicitar pues a la institución por continuar en ese proceso, ¿no? Y por adoptar ese cambio, y básicamente al Comercial del Norte por, así como mencionaba el profesor Jesús, que creyeron en ese proyecto para que ya lo aliaran, pues, y ya no dejaran tirado, por decirlo así vulgarmente, a la escuela, ¿no? Y es muy grato para mí, pues, que me tengan en cuenta desde la distancia, y hacer parte, pues, de este tipo de proyectos, ¿no? En un futuro, pues, sí, deseo también volver y, de alguna manera, y tener como esa forma de ver como que cómo ha cambiado las cosas, pero de manera física, no de manera virtual, sino de manera física, y estar allá y hacer también una especie como de a los niños, como de contarles cómo era la escuela antes y lo que ahora es, ¿no? Por ejemplo, haciendo también un análisis, o sea, en esa época no existía ni redes sociales, ni este tipo de herramientas, ni siquiera el internet como tal bien, o sea, yo no recuerdo, por ejemplo, un teléfono celular siquiera. Entonces es curioso ver cómo la vida va cambiando, pero también cómo va mejorando, ¿no? Entonces supongo que, por ejemplo, estas herramientas han ayudado y han contribuido más para que los colegios, por ejemplo, desde la virtualidad se desarrollen y enfoquen más la calidad educativa, ¿no? Que pues como mencionaban hace rato, pues también la pandemia ha cambiado mucho la vida, ¿no? Y pues tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? Y bueno, y agradeciendo también pues a todos al profesor Jesús y al rector Edgar, que estoy muy grato por recibir su invitación y felicitarlos pues por sus 40 años. Kevin, a ti muchísimas gracias también por haber aceptado nuestra invitación y por acompañarnos este rato y traer también esas memorias y recuerdos que tienes de tus vivencias en la sede de La Paz. Yo creo que lo fundamental que hemos ganado en estos conversatorios que estamos desarrollando alrededor de la celebración de los 40 años sí es conocer esa historia y darnos cuenta cómo han quedado los proyectos y ve uno los frutos ahora a través del tiempo. Para quienes formamos parte ahora de la sede de La Paz, creo que sí vemos reflejado todo ese amor con que fue construida, toda esa entrega que tuvieron los docentes, los padres de familia y los estudiantes, y ahora vemos los frutos. Y por supuesto que reiteramos nuestra invitación para que cuando ustedes quieran puedan venir y compartir, como tú dices, ya de pronto en otro contexto con los niños, contarles un poco más, que tal vez están ya acostumbrados, familiarizados con su sede, como es actualmente, y difícil de pronto imaginársela sin paredes, con el campo verde abierto y tal vez esa mayor libertad de correr por todos los lugares. Ahorita que comentabas lo del fútbol, profe Jesús, eso ha seguido funcionando. Yo creo que de todas maneras siempre ha habido la inquietud de los docentes de generar espacios, por ejemplo, en los descansos de encuentros deportivos y de que los chicos sigan haciendo uso
de verdad que el maravilloso espacio que sí tenemos en la sede, en el tema de Campo Verde. Entonces, muy, muy agradecida contigo, con Cindy, con el profe Jesús, que nos hayan acompañado y regalado este rato. Pues abramos cámara a todos. Abramos cámara para establecer un pequeño diálogo con ustedes. Es a través de una serie de preguntas muy puntuales. Entonces, a ver, una primera pregunta para nuestro colega Jesús Gualguán. En su intervención, pues refleja toda esa escuela democrática que seguimos soñando. ¿Cómo hacer para que nuestras generaciones de estudiantes de hoy podamos hacer realidad eso? Lógicamente con el concurso de los docentes, de los padres de familia, de las autoridades educativas, porque yo pienso que ese sueño de una escuela democrática todavía sigue vigente. Bueno, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Primero saludarte, Cindy, sí, ya me acordé de ti, ya. Hace años, pero sí, sí. Ese fue como mi sueño, Kevin, fue mi sueño, que ustedes eran niños, pero que somos iguales, los hombres y las mujeres. Somos diferentes en muchas cosas, pero somos iguales en respeto, en derechos. Y miren que los juegos democráticos comienzan por eso, ¿cierto? Son cosas sencillas. Ustedes cuando sean padres y tú sin deseas madre, la educación de los niños comienza por eso, que somos iguales. Las responsabilidades son iguales. En el aula es lo mismo. O sea, en el aula jugarle a la democracia con los niños es jugar, ¿sí? Elegir los representantes del curso con los que tienen méritos, ¿cierto? Entonces, eso era lo que hacíamos nosotros cuando hablábamos de ese equipo de convivencia. O sea, que el profesor, entre menos actuara, había hecho mejor el trabajo porque era responsabilidad de los niños y las niñas el respeto. ¿Sí? Todos somos sujetos de derecho y merecemos respeto. Entonces yo tenía ese grupo y a mí me satisfacía cuando yo veía un problema y miraba que entre ellos lo solucionaban, se daban la mano y al otro día no pasaba nada. Entonces yo decía, mira que voy ganando. Sí, es un reto. Yo tengo una sola cosa, y es que la autoridad en el aula se gana es con el respeto a los demás. Si yo en el aula mi autoridad la pongo en que todos somos iguales en el aula, me incluyo, pues hombre, los niños me van a respetar a mí y cuando salgan van a respetar a los demás y cuando crezcan van a respetar a los demás. Miren que yo tuve que hacer muchos esfuerzos para dejar al maestro viejo, ¿sí? Porque yo soy docente del año 1978. Yo soy la promoción de nosotros, los que nos graduamos en el 78, somos la promoción donde el título nuestro dice maestro bachiller. O sea, yo vi las horas que vieron los bachilleres más la formación de maestros, ¿sí? Y eso fue un híbrido que hicieron y vinieron cambiando las normales, etcétera, etcétera. Pero todo eso, esa formación que me dieron, yo tuve que reconstruir muchas cosas, tuve que dejar ese maestro viejo para intentar intentar que en el aula se viva la democracia en el respeto de los demás, ¿sí? En el respeto. Miren que en La Paz hicimos una experiencia bonita, no recuerdo quién fue la idea, pues me falla la memoria, pero los profesores en La Paz no teníamos baño de profesores. Los baños eran de los niños, las niñas, los profesores y las profesoras. Y logramos que así como los niños nos respetaban, usaran el baño de tal manera que es que acá viene el profesor, acá viene la profesora. Y somos iguales. ¿Por qué tenemos que tener un baño aparte de ellos? Entonces, ¿yo cómo enseño la igualdad cuando tengo privilegios? ¿Sí? Es decir, es reconstruirnos. Y yo ya en mi etapa final de maestro digo, mis locuras han funcionado. Mis locuras han funcionado. ¿Por qué? Porque son retos. Son retos. Ahora en la educación virtual, hombre, por ahí creo que Kevin decía, hace tantos años no había un celular. Hoy yo soy maestro y estoy dando clases virtuales. Y ustedes no saben lo que me ha tocado de inventar, ¿sí? De aprender, digo, de aprender. ¿De aprender para qué? Para que estos niños me aprendan a través de la virtualidad,
¿cierto? Y conectar a los papás y las mamás para que vean que estoy dando clase y para que ayuden a los hijos y para que entiendan que es una responsabilidad compartida. Los que somos demócratas y pensamos que este país hay que cambiarlo con la opinión de la gente, hombre, tenemos que educar a los niños para que sean libres de tantas cosas, ¿sí? Miren, nosotros nos quejamos de todo, supongamos quienes nos están administrando, las autoridades. Pero ¿qué hacemos para poner gente buena? ¿Sí? Entonces, desde la escuela debemos ejercer esa escuela democrática, desde el colegio, desde la universidad, para que este país ya no lo cambiaron las balas en 60 años de guerra, es que lo cambien las personas democráticas. Yo me moriría feliz viendo que Popayán tiene un alcalde que se merece la ciudad, un alcalde inteligente, un alcalde que respete a los ciudadanos, un alcalde que no robe y un alcalde que permita que la educación funcione. Mire, Cindy, Kevin, el gobierno nacional habla de millones para iniciar clases en las aulas. ¿Sabe cuántos millones le toca al Comercial del Norte? Que tiene 5 sedes, 6 millones. 6 millones para arreglar problemas de infraestructura, pero si usted escucha a la secretaria de Educación, habla de miles de millones. ¿Sí? ¿Qué tal un alcalde que la prioridad sea la educación? Que las escuelas tengan lo elemental, lo mínimo, que los niños se les facilite el proceso educativo. Bienvenido a eso. Gracias, profe. Bueno, muy buena la reflexión. Ahora sí, una pregunta clave para nuestros dos hermanos invitados, para Kevin y Cindy. Lógicamente, ustedes hacen parte de una familia bien estructurada. ¿Por qué no nos comentan un poquito cómo son sus padres y cómo nosotros podemos retomar ese ejemplo de esa familia muy diversa en su formación para nuestros procesos de formación con nuestros estudiantes? Coméntenos, a ver, ustedes desde su visión de hijos de una familia muy ejemplar. Entonces, ¿quién empieza? ¿Sí? Bueno, Kevin hablo yo y sí, hay que complemente Kevin. Pues a ver, mis padres, nosotros cuando estábamos en la parte de la escuela, mi mamá no era profesional y mi papá estaba acabando la carrera de Derecho. Ya fue a raíz de que mi mamá tenía como esa cuestión de darnos el ejemplo de que si yo, porque ella tiene un lema y es que yo no cuelgo un cartón que sea por debajo del mío. Por ejemplo, ella ya es magíster y nosotros apenas somos profesionales, entonces como que la obligación es ser magíster o ser doctores para ella poder colgar pues el diploma. Ese es el dicho pues que ella nos tiene, ¿no? Pero entonces ella en esa época en donde le tocaba, porque fue para qué, o sea, el esfuerzo que hizo mi mamá fue una cosa pues de admirar. Yo aparte de porque ser mi madre la admiro demasiado, porque ella estudió su carrera con todos nosotros estudiando, fue el proceso entre la escuela y el colegio. Entonces ya estábamos, mejor dicho, los 6 estudiando, porque ya después, pues igual mi papá ya había acabado materia como de tesis y se graduaba. Y él ya se graduó y ya mi mamá fue como que la que siguió. Ella es politóloga, ella también es docente, ella es coordinadora de la institución Ana Josefa Morales Duque en Santander de Quilichao. Y ella también acabó hace poquito la maestría. O sea, es tanto pues como el orgullo y el respeto que yo le tengo a ella, le tenemos a ella, porque ella también, el sueño de nosotros era poder graduarnos y costearle la maestría. Y es una anécdota aquí de la familia chistosa, porque nosotros ni siquiera habíamos terminado de graduarnos de profesionales, porque como comentó mi hermano, las carreras que escogimos fueron carreras muy duras. Entonces, y aparte de una universidad pública, ya saben, los paros, o sea, no es que usted entró y en 5 años se va a graduar, eso es mentira. Entonces, pues se nos dilató un poco el tiempo y mi mamá entró, se ganó una beca y entró a estudiar su maestría. Y ella se graduó de magíster y nosotros aún no acabábamos la carrera, imagínense. Entonces es como ese ejemplo que ella nos ha dado, esa constancia. Si te toque durísimo, hay que hacerle porque nada es imposible, y más por el ámbito, en el caso mío que soy mujer. Entonces de las que más me ha apoyado es ella, de que vamos, o sea, usted puede, mija, hágale, que
yo porque a mí lo que comentaba, o sea, uno también por el hecho de ser mujer y estar metida en otros ámbitos que no, por ejemplo en mi carrera yo tenía profesores a estas alturas del partido que lo mandaban a uno a lavar platos, pues la mujer debe estar lavando platos, y yo, ¿qué es esto, por favor? Y entonces mi mamá era de una de las que no, hágale, 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 y sí, yo creo que también ha sido como esa dedicación y esa entrega total que ha tenido ella, y pues también mi papá, también es abogado, pero ya como tal la parte de formación universitaria y todo, ya fue más que todo de mi mamá. Ahí sí ya no sé qué quiera complementar. No, bueno, comentar pues también que la verdad, o sea, de mis padres recibí como ese apoyo, tanto moral como económico, para la carrera, ¿no? O sea, es importante, por ejemplo, que a ti te esté una persona atrás también diciéndote que tú puedes, que tú eres capaz, ¿no? Pero también que crean que les sigan el cuento, como uno dice vulgarmente, ¿no? Que les sigan la locura, porque realmente a veces cuando uno se mete a este tipo de carreras, uno dice como que, bueno, ¿eso qué te va a dar de comer? O sea, un astrónomo se van a morir de hambre. Por ejemplo, tengo un profesor que coloquialmente le dice a los astrónomos, le dice marihuaneros, ¿no? Porque son personas que son soñadores, pues, que son pensando en objetos que están a mucha distancia, ¿no? Y realmente no están aterrizados, ¿no? Pero realmente las bases, tanto científicas como matemáticas, como físicas, de un astrónomo son muy difíciles también, pues, de llegar a eso, ¿no? Entonces, de mis padres, por ejemplo, he recibido ese apoyo, ¿no? Como que no importa, hágale, usted siga con su cuento, pero lógrelo, cumple sus sueños, pues. Independientemente de las dificultades económicas que se presentan, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, llegar a otra ciudad no es fácil, ¿no? Y aparte de que yo, por ejemplo, no tengo otra familia acá en Medellín. Entonces, realmente cuando yo arranqué en el 2010, emprendí como tal una odisea, pues, enfrentándome, pues, primero que todo, a los peligros de la calle, a los peligros de la universidad, porque en la universidad también hay muchas malas influencias, por decirlo así, los vicios que hay por ahí, también enfrentarse a todo ese tipo de problemáticas, ¿no? Y es hacerse uno mismo como un juicio de enfrentarse a eso, ¿no? Como que, bueno, usted ya está solo, usted verá, pero en la distancia pues tenía el apoyo tanto de mis padres como de mis hermanos, ¿no? Ya después fue que ya comenzaron a llegar uno a uno, todos y ya como que acá ya generamos como una especie como de comunidad así para poder salir adelante pues con la cuestión de la carrera, ¿no? Pero sí, o sea, de mi papá, por ejemplo, he recibido mucho eso, ¿no? Como el hecho de nunca agachar la cabeza, sino estar ahí como adelante, ¿no? Y de mi mamá, pues, el hecho de perseverar, ¿no? De nunca rendirse frente a algo porque sea muy difícil, sino hacerlo, pues intentarlo. Y por muy difícil que sean las cosas, siempre van a tener como solución, ¿no? Entonces, ese fue el apoyo como tal que dieron pues para todos nosotros, ¿no? Y no tuvieron necesidad, por ejemplo, de utilizar ni violencia, ni de traumatizarlo a uno por decirle, tal cosa, no. Sino que sencillamente con el ejemplo que le daban a uno ya sabía que eso está mal hecho, entonces usted verá si lo toma o si lo deja, ¿no? Entonces uno siempre era eso, ¿no? Entonces no tenía la necesidad de enfrentar, de probar por eso para darse cuenta que eso estaba mal, ¿no? Sino que uno ya sabía que, por ejemplo, un vicio o una cosa así, sino que uno ya sabía que eso era malo para uno, pues. Entonces, eso fue como el ejemplo que nos dejaron ambos como padres, ¿no? Pues mi papá por el lado de las leyes, pues, y obviamente de la palabra y de toda esa cuestión, y mi mamá por el lado también como de la reflexión, ¿no? De la política y toda esa cuestión. Pero sí, entonces ese fue como el ejemplo en sí. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Cindy. Y otra Muchas cosa le gracias. agrego, Sí, pues sigue, otra cosa Cindy. que me hizo acordar que le agregaba también la cuestión que mi mamá nos inculcó, el hecho de que como somos 5 hermanos y el proceso, como les comentaba, hicimos parte de la escuela, hicimos parte del Gabriela Mistral, hicimos parte de la Universidad de Antioquia, pues casi que todos, porque mi hermano mayor sí es egresado de la del Cauca, nosotros 4 sí somos egresados de la de Antioquia. Entonces el hecho de que siempre hemos estado juntos
Entonces mi mamá siempre nos decía, y pues mi papá también, o sea, ustedes lo único que tienen en esta vida es sus hermanos y tienen que apoyarse en ellos. Entonces lo que dice Kevin, cuando estuvimos en Medellín, el hecho de estar todos cuatro fue como ese motivo de que nos ayudó a surgir, nos ayudáramos como un apoyo entre todos. Y yo digo que cada triunfo o cada cartón no es solamente el de que se graduó, sino de todos los hermanos, porque el apoyo como tal que tuvimos fue la enseñanza o lo que siempre nos decían nuestros papás para seguir adelante. O sea, ustedes tienen la ventaja de que tienen hartos hermanos, pues apóyense entre ustedes y surjan. Entonces de pronto hay familias de la escuela que nos están escuchando numerosas, entonces como eso también es importante que uno tiene como en los hermanos ese apoyo en todo sentido, académico. Ahora de grandes pues lo tenemos hasta financiero, pero es como eso es bonito, ¿no? Uno tener ese apoyo entre todos sus hermanos y verán que las cosas son más fáciles para surgir. Pues yo creo que también a eso se debe el hecho de que nos haya ido bien. Ya, era como ese apunte nomás. Muchas gracias. Es una síntesis de muchos valores. Agradecerles a ustedes la participación en este espacio. Lógicamente que los vamos a tener en otros espacios más internos de la institución. Recordarles que estamos en la celebración de los 40 años de la Institución Educativa Comercial del Norte y de los 24 de la Sede La Paz. Hablamos de 1997, cuando se inicia la Sede La Paz. Entonces, pues es toda una celebración. Por eso hemos involucrado a muchos actores en esta celebración. Los vamos a tener próximamente. Hemos aprendido mucho, hemos captado la diversidad de pensamientos y eso es muy importante para la Institución Educativa Comercial del Norte. Dentro de 8 días los esperamos en otro espacio muy similar a esto y sobre todo en la celebración de los 18 años de la constitución de la Institución Educativa Comercial del Norte, que fue establecida el 6 de agosto del año 2003. Entonces, Gisela, siga adelante para o el video o el cierre final. Muchas gracias, señor rector. Me uno también y reitero mis agradecimientos por la compañía con la que hemos contado esta noche de Jesús, Cindy y Kevin. Realmente ha sido una vivencia muy bonita de conocer el origen de nuestra sede, de ver cómo los frutos ahora los podemos ver en el equipo que está actualmente, en nuestros exalumnos que traen tan maravillosos relatos a este momento. Reiterarle pues también al equipo técnico de Oderlógica que hace posible esta transmisión, nuestro agradecimiento, invitarles, por supuesto, a que nos sigan acompañando y entonces para el cierre que permanezcan otros minutos con nosotros mientras proyecto el video que hemos realizado con mucho gusto para ustedes. La sede La Paz de la Institución Educativa Comercial del Norte se encuentra localizada en el noroccidente de la ciudad de Popayán, en el barrio Villa del Norte, y tiene como áreas de influencia los barrios Matamoros, La Paz, San Eduardo, Ciudadela Las Huacas, Vereda La Florida, Los Llanos, Lame y Transversal Lame. Conocida anteriormente como Escuela Urbana Mixta La Paz, inició actividades el 12 de septiembre de 1995, en un garaje con 34 estudiantes y 2 docentes en comisión. Los primeros 4 años las clases se orientaban en casas de familia y en el salón comunal del barrio La Paz. Gracias a la gestión de la Junta de Acción Comunal se consiguió un bonito lote en donde se construyeron 3 aulas y baterías sanitarias. En el año 2003 la escuela fue fusionada con la Institución Educativa Comercial del Norte y cambió su nombre a Sede La Paz. En el año 2004 la directora, docentes y padres de familia consiguieron el apoyo de entidades como la UNICEF, la Universidad del Valle, Cinder, y gracias al proyecto de Escuela Amiga de los Niños y Niñas se logró formación pedagógica, social, preventiva y comunitaria. Sin duda, estas entidades forjaron los cimientos de lo que hoy en día es la Sede La Paz. Actualmente, la sede se ha consolidado en el sector con una propuesta pedagógica que articula las diferentes áreas del conocimiento a partir del diálogo de saberes, la comprensión del contexto sociocultural de los estudiantes y el reconocimiento de la diversidad de los grupos. Las prácticas pedagógicas se orientan hacia el desarrollo integral de los niños, así como a la implementación de propuestas institucionales como proyecto de vida.
estrategia que acompaña a los estudiantes en la construcción de metas que posibilitan su realización personal. Semana del Emprendimiento, que motiva a los estudiantes y padres de familia hacia la concreción de ideas emprendedoras. Conociendo mi bella Popayán, Cultura Ciudadana Voy Aprendiendo, que fomenta el sentido de pertenencia por la ciudad, sus costumbres y tradiciones. Proyectos de aula como la huerta escolar y el reciclaje, que además de fomentar el cuidado de la naturaleza, promueven el trabajo en equipo y favorecen el aprendizaje a través de la práctica y la observación. También hay que resaltar las alianzas estratégicas con entidades del sector, como la Fundación Mundo Mujer, la Biblioteca de la Paz, la Alcaldía Municipal con el proyecto Inclúyete, las Universidades Nacional Abierta de Distancia del Cauca, la Fundación, entre otras que han permitido fortalecer la calidad educativa. En los últimos años se han desarrollado 2 proyectos de ampliación de infraestructura. En el año 2015 se inauguraron 3 aulas que se construyeron con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Popayán, el Consejo Directivo de la institución y la comunidad educativa. El presente año, 2021, se inauguró una nueva ala que cuenta con 5 aulas, baterías sanitarias y elevapersonas. Esta ala fue construida con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa y la Alcaldía Municipal de Popayán. En la actualidad, la sede de La Paz atiende a 410 estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Cuenta con un equipo de 13 docentes y un directivo. Este año, 2021, se inició un proceso de articulación con el SENA en el programa técnico en asistencia administrativa. Se han entregado a Popayán y el país 4 promociones de bachilleres técnicos. Es el marco de la celebración de los 40 años de nuestra institución educativa, el momento propicio para brindar un reconocimiento al equipo directivo y docente, a los exalumnos y alumnos, a los padres de familia que han formado y forman parte en este momento de la sede por su entrega y compromiso constante con este maravilloso proyecto educativo. Gracias. Pasado para actualizar. Presente para transformar. Futuro para construir.